La capital entrerriana se paralizó ese 11 de marzo de 1989. Eran más de 5.000 personas las que estaban en cada rincón de la cancha cerrada del Club Echagüe para ver la final del Campeonato Argentino de Básquetbol, donde se enfrentaban Entre Ríos y el poderoso elenco tucumano. Era el mejor equipo de la historia el que Miguel Volcán Sánchez había reunido después de más de 4 años de movimiento intenso de la inicialmente resistida Liga Nacional, en la que varios equipos de esta provincia habían empezado a ser protagonistas. Y Entre Ríos salió campeón por primera vez con ese histórico triple de Aníbal Sánchez en los segundos finales del partido. Fue entretenido porque con Lucho González y con los dirigentes habíamos hablado 2 meses antes, 3 meses antes del campeonato. Yo terminé la temporada con Echagüe y fui a Estados Unidos. Y bueno, habíamos armado un plan de trabajo y citar jugadores, y la tarea la comenzaron 20 jugadores con Lali Ortega y José Cotonaro, ¿no? Lali el profe y José, que trabajábamos juntos en Echagüe, y bueno, seleccionamos jugadores de acá de la ciudad y de la provincia, ¿no? Yo llegué faltando 3 semanas para el campeonato, más o menos ahí 20 o 22 días antes, porque había hecho trabajo así tipo mini concentraciones, y bueno, el trabajo duró, justo yo llegué, vine, ya estaba planeado, ¿no? 20 días antes de comenzar el torneo, de comenzar a entrenar con 15 jugadores, ¿no? Fue el último torneo. Lo que pasa es que la liga estaba en sus comienzos y bueno, fue creciendo, ¿no? Y al crecer no solo en cantidad de partidos, sino económicamente, ya los jugadores preferían esos meses de lapso descansarlos y no jugar los torneos argentinos, ¿no? Eso fue lo que atentó contra los campeonatos argentinos. O sea, podemos decir que ese fue el último torneo donde estuvieron todos los jugadores los nacionales de la selección argentina que participaron, ¿no? Y lo bueno que participaban en las provincias de origen, que eso le daba una identidad importante, ¿no? En la época que León nos lleva a nosotros a Ferro, comienza la otra etapa. El argentino empieza a decir, bueno, te presto, no te presto. Los clubes profesionales empiezan a decir, bueno, tenemos que cuidar un poco el atleta, y en esa combinación estuvimos transitando, pero la verdad que fue gratificante porque era el camino hacia el éxito, hacia la posibilidad de ser en un futuro profesional. Te lo daba los juveniles cuando jugábamos, que reclutaban los entrenadores de liga, y también la primera división también tenía que destacarte porque supuestamente éramos ya profesionales. Inclusive los torneos federativos, los provinciales eran muy importantes para competir con Paraná mismo. El interior se quería poner fuerte, Paraná siempre ganaba los torneos naturalmente, y eso se fue después equilibrando, pero todo fue un trampolín. Me parece que había una visión, no teníamos tanta información, teníamos los ídolos nuestros que queríamos imitar, y había mucho trabajo extra también individual para lograr el objetivo, ¿no? Desde este sector, desde este lugar, la cancha se veía impecable en el sentido del rectángulo de juego, de verlo desde este ángulo de donde sale el triple. Fue una cuestión emocionante para lo que significó para la provincia de Entre Ríos, basquetbolísticamente hablando. 2 campeonatos argentinos antes se habían jugado en la provincia, no se pudo ganar, uno fue subcampeón, el otro fue de una muy buena organización en la década del 40, pero que en definitiva este era el campeonato porque estaban todas las figuras del básquetbol argentino, que fue el último que se jugó con todas las figuras. Es decir, Ricciotti en provincia con Giodice, en Capital Federal, grandes jugadores como siempre, Camisaza y otros más. En Córdoba los milanesios, Pichi Campana, Ocela, bueno, y así sucesivamente en cada una de las provincias. Y aquí se venía a jugar, que no sabíamos que hasta ahí iba a ser el último campeonato con las grandes figuras. Y Entre Ríos con las que tenía en ese momento. Y que no sabíamos que iba a pasar eso. A partir después de Entre Ríos se empezó a achicar el campeonato argentino, o sea que doble mérito de Entre Ríos haber ganado. Con todos los equipos que llegaron a esta provincia, doble mérito. ¿Y qué significa? Bueno, fue el gran logro entrerriano a nivel selección,
para nuestra provincia. El núcleo lo hacía Pipi Vesco, lo hizo Sandomeni, Mugelli, Ortiz, Pacheco. Esos 5 eran Echagüe, que entrenaban, ya venían conmigo, estábamos trabajando juntos de 2 temporadas, ¿no? Carlitos Delfino. Después quedó Musante, que estuvo invitado de acá, de la ciudad, Jacobo, que ya había jugado en San Salvador, ¿no? Y bueno, el Chuzo, que estaba en Echagüe, ¿verdad? Uranga y Aníbal, que venían más de afuera, digamos, de otros equipos que de acá de la provincia. Hicimos un régimen bastante intenso, ¿no? Intenso, entrenamientos doble horario, concentración. O sea, estuvo muy bien organizado de parte también de los dirigentes, ¿no? Era poco tiempo, pero lo supimos aprovechar. Lo primero que se me viene a la memoria es que me pregunté muchas veces si hubo una final con esas características. Definitivamente no. Pudo haber partidos apretados que terminaron con final cerrado, pero con esas características seguro que no. Esa situación tan inesperada de ese triple de 8, 9 metros aproximadamente de Aníbal Sánchez y a pura intuición y fundamentalmente lo que ocurrió después, porque no había terminado el partido. Invasión total de la cancha, faltaban 4 segundos todavía, menos mal que terminó con ese resultado 92-90, que finalmente desembocó en el primer triunfo de Entre Ríos. La final del campeonato hasta fue transmitida por Canal 9 TV, el medio televisivo que ideó Manuel Arrías en la primera gobernación de Sergio Montiel, lo que también significó un desafío para la televisión de la zona, porque no sucedían tales emisiones deportivas, y era parte de la euforia que se vivía en Paraná y en varios lugares de la provincia. En el año 85 tengo la oportunidad de ingresar a Canal 9 TV, canal estatal, y ahí comienzo no como camarógrafo, sino que comienzo como asistente, tirando cable, ayudándolo a mis compañeros que ya eran camarógrafos, hasta que, bueno, un día me dan la oportunidad de hacer cámara de estudio en programas grabados, y bueno, ya después con el tiempo sí, empiezo a hacer exterior en noticiero, y después con mi compañero Claudio Gianelli, que estaba coordinando en ese momento la parte deportiva, empiezo a hacer deporte, distintas disciplinas, básquet, fútbol. Así fue que comencé a hacer exteriores en deporte, digamos. No, la verdad que no, nunca. Sí me imaginaba estar en algunos de otros eventos, como estuve en este estadio. Vinimos también a hacer recitales, eventos políticos. Recuerdo haberlo hecho a Soda Stereo, por ejemplo, allá por los 80. Pero el torneo argentino que bajo la coordinación de Claudio hicimos, no, la verdad que nunca me imaginé estar en un torneo de esa magnitud, porque en esa época el torneo era un torneo que duraba 10, 11 días y venía lo mejor del básquetbol argentino. Todos los seleccionados tenían figuras. Y bueno, lo que fue la final con ese triple histórico de Aníbal Sánchez realmente fue muy emocionante y muy inolvidable, digamos. La transmisión se armó junto con el equipo de deportes que había en Canal 9. Yo trabajaba en Canal 9. El canal era estatal. Hacíamos un programa con José Antonio Venturino que se llamaba Estudio Estadio. Y hacíamos las coberturas de Echagüe, con quien tuve la suerte, el privilegio de viajar a distintos lugares del país con el plantel. Y cubríamos cosas de fútbol. Cuando había mucha expectativa, cuando se aproxima el campeonato argentino, se presentó la situación de cómo hacer la transmisión, ya que el canal era estatal, y bueno, cómo generar todo eso. Bueno, se me ocurrió hacer un convenio a través de una agencia de publicidad junto con los directivos del canal,
se compró por primera vez un espacio en el canal, cosa que no había ocurrido antes, y se armó el equipo de transmisión, que estaba compuesto con la presentación por José Antonio Venturino, que hacía desde estudio, los relatos de Quique Dappen, comentarios de Eduardo Camargo, y para la cámara Guillermo Cal. Hice un convenio con Lucho González, que era el presidente de la Federación Entrerriana, porque todo había que negociarlo, arreglarlo, a través del cual el partido, igual no teníamos las posibilidades técnicas de hacerlo, se transmitía 1 hora en diferido y le daba yo el material para que él lo comercialice o lo arregle a nivel nacional. Ese era el convenio que teníamos con Lucho González. Entonces se armó toda una logística como para poder hacer la transmisión de cada partido y llevar a planta transmisora, cosa que graciosamente lo digo porque había un amigo que tenía una moto y su ingreso al estadio a ver los partidos, su pago era poder llevar los cassettes Umatic, que eran cassettes de 1 hora, hacia la planta transmisora que estaba en el seminario, terminaba el primer tiempo, se iba rapidísimo en la moto, llevaba el cassette, volvía, ya estaba un poco empezado el segundo tiempo, terminaba el partido, se rebobinaba el cassette y se llevaba hacia él en la moto a la planta transmisora para que se emita 1 hora. Nos instalamos en la tribuna voladiza, a mitad de la cancha, y con equipo Umatic, caseteras grandes, cámaras grandes, y una sola cámara. Con una sola cámara hicimos ese partido tan recordado, ¿no? Esa final contra Tucumán. Yo creo que en la historia están los jugadores, el cuerpo técnico, y bueno, yo tuve la suerte de poder captar esa imagen, que bueno, que como lo llaman los periodistas, ¿no? El triple histórico de Aníbal Sánchez. Inolvidable. Yo recuerdo que Tucumán ganaba 90-89, faltaban 34 segundos, y siempre tenía la costumbre de grabar el básquet en un gran angular, debido a que en la zona o abajo de los tableros hay mucho juego, cortinas, el armador que manda jugada, uno que tira doble, otro que tira triple, los rebotes. Entonces trataba de tener a los 10 jugadores que estaban en ese momento en el rectángulo de juego encuadrados. Como te decía, Tucumán ganaba 90-89, faltaban 34 segundos. Y Tucumán empieza a jugar la pelota larga, pases largos, y yo en gran angular la cámara podía seguir la jugada. En un momento dado, creo que un jugador de apellido San Martín, de Tucumán, tira y erra, y el rebote lo agarra Entre Ríos, Delfino, si la memoria no me falla. Bueno, volea la pelota y la agarra Aníbal Sánchez. Aníbal Sánchez gira, pasa a la mitad de la cancha, y cuando veo que se eleva, yo dije, va a tirar. Tiró. Entonces seguí con el paneo, pero con la cámara más en gran angular. Por eso se ve en el plano toda la tribuna, atrás, de fondo, y cuando llego al tablero que defendía Tucumán, me planto. Y de repente, la pelota que entra, que fue, eso es inolvidable. Era todo un riesgo porque era la primera vez que había que salir a vender publicidad, armar las tortas publicitarias. Estamos hablando de hace 35 años atrás, pasa tiempo, y en lo cual no había ni Teis Sport, ni Fox. Lo que se hacía en deportes, lo que se veía era a través de un programa que se llamaba Deporte en Acción, que por ahí yo hacía algunas corresponsalías, y a cambio de eso me facilitaban imágenes para hacer las presentaciones de los programas de acá. Entonces no era como ahora que uno edita, que las cámaras tienen su carpeta de memoria, uno puede a la hora de editar, correr, cortar, pegar. Antes no se podía cometer errores porque había que volver para atrás, y con equipos que en su momento eran de avanzada, pero a la vez eran unas cámaras que no tenían grabación propia, sino que se transmitían con unas caseteras que eran grandes así, con cassettes de 1 hora, y había que hacer una conexión y no teníamos posibilidad de error porque no había segunda opción. A excepción de una vez
que fue cuando se vino la final, que no sé, por ahí una cuestión de instinto, de, no sé, un pálpito. Hacía poco había llegado a Canal 9 una casetera VHS, que recién se estaba empezando a trabajar con la VHS, y se me ocurrió traerla al estadio como para, haciendo un puente, grabar, además de Numatic, en VHS. Y dio la casualidad que cuando empezó el suplementario, que notaba el estadio, porque no había un alma, no cabía un alfiler, y había una temperatura, calculo de unos 50 grados, las caseteras Numatic, o la casetera en la que estábamos grabando, se apagó, dejó de andar. Y por suerte, por ese pálpito, se pudo grabar en VHS, y por esa razón es que existe ahora en YouTube, donde uno quiere ver el triple de Aníbal Sánchez, porque si no, no hubiera existido ninguna filmación con ese momento. Hubo un gran protagonista ahí en esa noche que fue la gente, porque anteriormente hubo que desalojar el rectángulo porque se anticiparon al festejo, y después las autoridades retiraron la gente y se jugaron 4 segundos donde los tucumanos intentaron un tiro de muy lejos y no tuvieron fortuna. Y la gente, digo, porque se merecía entrar a la cancha y festejar con sus jugadores. Recuerdo una imagen de un muchacho Jacobo de apellido, que llevándolo en anda, y todos abrazados, y ese entre ríos, dale campeón, dale campeón. Y después un gran gesto también, la voz del estadio. En ese momento dice, por favor, dice, un fuerte aplauso para la selección de Tucumán. Y la gente automáticamente empezó a aplaudir y lo levantaron en anda al referente de ellos, que era Carlos Romano. Un gesto muy lindo que tuvo la gente. La verdad que estos muchachos, el cuerpo técnico, hicieron feliz a toda una provincia. Y más allá de que uno está en su tarea, en su oficio, tratando de que no se escape ningún detalle, uno no puede escaparse al entorno del estadio, a la emoción de la gente, a los gritos, a los cánticos. Entonces uno lo vive de manera muy pasional también. Yo es un recuerdo imborrable que tengo. Yo en esos momentos decía Tucumán campeón, porque faltaban segundos. En el relato dije Tucumán campeón, ganaba 90-89. Y consecuentemente, roba la pelota Entre Ríos, sale la transición rápida por la derecha Aníbal, y Aníbal hace unos pasos desde la mitad de la cancha hasta una línea blanca allí y realiza el lanzamiento. Creo que para realizar un lanzamiento de 3 requiere de una determinada postura. Tenés que pararte bien, algunas décimas de segundo como para acomodar el lanzamiento. Yo creo que lo de él fue a pura intuición y fundamentalmente la enorme confianza que se tenía. No nos podemos olvidar que Aníbal Sánchez fue uno de los grandes bases del básquetbol de la Argentina, habiendo bases increíbles, por ejemplo, como Milanesio, Cortijo, en esa época. Yo creo que él estaba dentro de ese grupo selecto. Estaríamos recordándolo igual, porque fue una situación increíble, como decía hoy, para mí fue una situación inédita. La pérdida de él fue realmente muy dolorosa, muy duro para todos, lo que vivíamos el básquetbol en aquella época, y yo creo que lo recordaríamos igual, y lo recordamos con muchísimo cariño, y yo lo único que te puedo decir, que imaginariamente decimos, Aníbal esté donde esté, está realizando lanzamientos desde el perímetro. Le preguntamos cómo fue el lanzamiento, si él tenía en cuenta los 4 segundos que faltaban, porque él tenía descarga para el sector izquierdo, donde venía un compañero de él y que podía convertir y otra hubiese sido la historia. Pero él dijo, él recordaba que él cuando toma la pelota no tenía idea certera que faltaban 4 segundos. Simplemente lanzó porque estaba perdiendo por 1 Entre Ríos, y él, con la enorme confianza que se tenía y con el gran jugador que fue,
y se paró como pudo y agarró y lanzó y la pelota entró limpita. Entre Ríos había conformado un equipo memorable para este campeonato argentino de 1989. Aníbal Sánchez, Luis Chuzo González, Sebastián Uranga, Santiago Vesco, Carlos Delfino, Horacio Pacheco, Miguel Sandomeni, Diego Muguerli, Eduardo Jacobo, Eduardo Musante, Claudio Farabelo y Paul Ortiz conformaron aquel plantel dirigidos por el uruguayo Miguel Volcán Sánchez, José Cotonaro como asistente y Eduardo Lali Ortega como preparador físico. Volcán Sánchez había enamorado a toda una generación del básquetbol paranaense por su profesionalismo y exigencia. Había llegado a Chahue, desde Uruguay, pero se transformó en el elegido para la selección y su trabajo fue determinante para lograr el título. Como todo torneo corto, intenso, de unas semanas, ¿no? Lo bueno que tuvimos nosotros, digamos que tuvo Entre Ríos ese equipo, que no tuvo un partido malo. El partido más duro fue la final. Digamos, fue competitivo con Córdoba también, por 3-5 puntos, que Córdoba estaba Milanesio, Cela, Ceruti, Mario Milanesio, ¿no? Tenía jugadores de selección. Fue creciendo y jugamos 2-3 partidos amistosos contra un equipo acá, mismo contra Tucumán, y bueno, ganamos la fase y en los cruces nos tocó cruzamos con Córdoba y Tucumán previo a la final cruzó con Provincia de Buenos Aires. Y bueno, las lógicas de esos torneos, ¿no? Me acuerdo tal cual, lo tengo fresco, cuando a primera hora Tucumán le gana a Provincia, todo el mundo pensaba, dice, Entre Ríos le gana a Córdoba y somos campeones. O sea, porque entre jugar la final con Provincia de Buenos Aires, que tenía Aréjula y tenía 2-3 jugadores de la selección argentina, que jugarla con Tucumán, que era Romano y jugadores de Tucumán, se pensaba que era fácil, digamos, la lógica del que no está acostumbrado a competir. Entonces, Tucumán le gana a Provincia y al ganarle nosotros a Córdoba, pensamos que la final iba a ser un trámite, porque habían jugado 2 partidos ya, uno amistoso y otro de fase regular, que la fase regular había sido 102 a 69. Digamos, por el torneo mismo a Tucumán le había ganado por 30 puntos. Pero ahí sacás 2 conclusiones, ¿no? La primera y la más importante, que finales son finales y que cada partido tiene su historia, ¿no? Esa es clave, ¿no? O sea, la final te lleva a otra predisposición psicológica, a otro estado mental, ¿no? Y a nosotros nos jugó por hecho el hecho de haber ganado antes, que iba a ser fácil, y la presión también de ganar, y Tucumán ya tenía el campeonato hecho, ¿no? El haber llegado a la final inesperado, ¿no? Fue una etapa hermosa porque nosotros veníamos a hacer un buen torneo local y era como la continuidad de un Echagüe de gloria y seguía el argentino. Entonces lo equilibramos al equipo y me trae los mejores recuerdos porque en realidad también Echagüe convivía con todos los entrerrianos, que esa es una cuestión que nos duele en estos momentos no ver esa idea, pero a decir verdad lo disfrutamos porque la preparación fue dura, fue intensa y nuestro objetivo era el primer argentino, siempre fuimos mitad de tabla. Nosotros no teníamos la posibilidad de pelear contra los grandes equipos, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, donde nucleaban las mayores jugadores profesionales y la verdad que lo hacían muy bien, era una jerarquía muy importante. Córdoba tenía un equipazo y bueno, nosotros con laburo y con trabajo pudimos lograrlo. Qué manera de correr con Lali Ortega. No, aparte un placer de persona. Hicimos un gran laburo físico, trabajamos muy bien. La vieja escuela, hoy ya hacen pasadas los atletas, es otra preparación, pero todo suma, todo sirve. La verdad que es un equipo bárbaro. La sede se elegía siempre un año antes en el torneo argentino. Tan es así que prácticamente, y ya contesto lo otro,
Horacio Muratore, que después fue presidente de la CAB y después fue presidente de la FIBA, vino y un tiempo después, unos años después, que estuvo acá en Paraná, me dijo, fue el último gran torneo que se hizo, el último gran argentino que se hizo, porque después ahí empezó el declive, o sea, quiero que se me entienda bien lo que voy a decir, un poco que la Liga Nacional, digamos, en ese momento con bastante auge, en la década del 90, digamos, le quitó protagonismo y el torneo argentino siempre se hacía en épocas en que se jugaba la liga, entonces la federación, los clubes no prestaban los jugadores a las federaciones y todo eso, entonces fue la decadencia que hoy prácticamente ni sé si existe o no el argentino vasco, si existe pasa desapercibido. Esa es la realidad. Y bueno, el presupuesto había que tener en cuenta la remuneración de los jugadores, que en ese momento teníamos, digamos, Entre Ríos 4 estrellas, el Chuzo, Sebastián, Aníbal y un chiquitito debajo, Carlos Delfino Padre. Eran las estrellas. Después, jugadores que prácticamente en muchos casos eran desconocidos, particularmente medio acá en Paraná, algunos de los muchachos que vinieron, Jacobo, que fue la revelación, la alegría del público y levantaba a la gente, y 3 o 4 juveniles que estaban en el plantel, jugaron muy poco, el Farabelo más grande, Claudio, el Pipi Vesco, Marcelo Solanas y Alejandro Musante, o Eduardo Musante. Ellos fueron los juveniles que jugaron poco, pero fue un paso inicial. Inclusive yo recuerdo con Volcan, que fuimos a decirle a un jugador a la casa de los juveniles que no iba a estar en el plantel. Un jugador que después jugó los Juegos Olímpicos en Atlanta y enfrentó a Michael Jordan. Por ahí le pueden sacar quién es. Entonces, y el presupuesto estaba en eso de los jugadores, había que pagar alquiler acá en Echagüe, después estaba el alojamiento, que la federación, por ejemplo, el plantel de Entre Ríos, estaba acá en las vecindades de Echagüe, acá el círculo de oficiales o de suboficiales de la Fuerza Aérea, me parece. Y bueno, en ese momento venían todos los equipos, había que hacerse cargo de los alojamientos, de todo eso, era una cosa requería mucho dinero. Por suerte pudimos pagar todo sin problema. Las publicidades que habíamos comprometido, todas se hicieron, pero hubo el problema que se les cobró. En algunos casos se les cobró antes y después hubo que pagar después, o en otros casos, en esa época se utilizaba mucho el cheque, posdatado, diferido, te daban el cheque, cuando que lo cobraba en marzo, abril, mayo, ya era un tercio de su valor original. O sea que, dentro de todo, muy bien, pero, ya les digo, la idea era hacer una inversión para que la sede de la federación estuviera acá en Paraná, con una sede física, y lamentablemente no se pudo para nada. Entre Ríos venía jugando un muy buen torneo y había jugado en la fase semifinal con Tucumán, le había ganado ampliamente, por 15-20 puntos. El partido más duro había sido la semifinal y todos pensamos que en esa final iba a ser más accesible. Y se presentó adverso de entrada y fue muy parejo y en definitiva llegamos a la última bola atacando Tucumán, que ganaba por 1 de ventaja. Tira San Martín, hay rebote, agarra el Toro Delfino para Aníbal Sánchez, cruza la mitad de la cancha y la mete de 3 puntos. Así que fue muy emocionante y todo el público entró a la cancha a festejar el triunfo, pero faltaban 2 segundos, había que reponer. Así que hubo que empujar la gente para afuera, repuso Tucumán, la volearon de un lado al otro, no pudieron convertir y ahí sí fue la explosión, pues fue el primer gran triunfo del básquet entrerriano en un torneo argentino. Estaba la preferencial, o sea que saltamos ahí, estábamos todos parados
No, por ahí los más chicos eran los que estaban adentro de la cancha. Pero bueno, fue una explosión enorme, un festejo muy importante. Y bueno, quedan algunas imágenes de Aníbal Sánchez cortando la red, Sebastián Uranga parado arriba de la mesa de control y saltando, y el público de Entre Ríos que felicitó especialmente a Tucumán y al negro Carlos Romano, que fue el goleador de la final con 33 puntos. Fueron varias cosas, pero la primera desde el punto de vista de la actitud y del aspecto de encarar el juego. O sea, ellos jugaron triángulo y 2, hombre a hombre con Pacheco y con el Chuzo González, y mismo con Aníbal por momentos. Después jugaron cuadrado y 1 con el Chuzo, y bueno, pero tampoco nosotros defensivamente lo pudimos tomar, ¿no? Que parte del juego de Entre Ríos era el juego defensivo, y eso hizo que también la desesperación de que siempre habíamos ganado todos los partidos, un partido parejo, 2 puntos, 4 puntos, pasás por 2, digamos, esos partidos que están en la línea ahí, se te viene la presión, porque la mayoría, yo no, porque estoy entrenado y, digamos, y la experiencia te da, pero la mayoría piensa que como te salió fácil la primera, te va a salir fácil la segunda, y no es así, ¿no? O sea, cada partido tiene su historia. El fenómeno social que fue también, ¿no? El estadio estaba sobrevendido, digamos, no sé si entran 3.000, 4.000 personas, había 5 o 6.000. Fue un fenómeno social también, ¿no? A eso se le suma el epílogo del partido, el cierre, ¿no? O sea, cómo se cerró, ¿no? Y con varias sorpresas, más allá de todos los jugadores que eran de Entre Ríos en sí, estaban jugando en Entre Ríos, la revelación de Jacobo, ¿no? Que fue la revelación del torneo, y bueno, y el episodio del cierre, ¿no? Entonces, yo sí, y me ibas a hacer una pregunta y me adelanto. Hay dentro de varias conclusiones, ¿viste? Cuando analizás hacia atrás, de aprendizaje, ¿no? O sea, ese torneo me dejó que cada partido tiene su historia, que las finales son finales, ¿no? Y que no tenés que dar nada por descontado, ¿no? O sea, cada partido hay que jugarlo, ¿no? Y la otra, que el jugador siente y el entrenador ve. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? El tiro de Aníbal, él sintió que la tenía que tirar, no creo que haya sido una acción racional, porque si él estaba en un grado de un poco más de conciencia, digamos un poco más racional, iba a Uranga con una ventaja como para poder anotar más fácil, porque estaba solo como para tirar de 2 puntos. Entonces, ese es el otro, ¿no? O sea, vos como entrenador podés ver cosas y analizar, pero siempre tenés que tener presente que el jugador siente, ¿no? Miguel le dio la jerarquía al equipo. No hay ni tiempo de hablar de Volcán Sánchez lo que es a nivel internacional. Sabemos todo. No solamente lo que dio en mi escuela, sino que lo que hizo por Entre Ríos en ese momento, porque había que ganar, y teníamos la presión de ganar. Bueno, el equipo era serio, el nuestro, y tenía mucha ganas y energía. Nos habíamos cansado de ser mitad de tabla durante muchos años. El turquito Jacobo lo que hizo fue ser revolucionario dentro del equipo, y le dio un plus de esa característica del interior, te diría entre comillas, esa agresividad que en la final nos dio muchos resultados, ¿no? Es muy loco porque nosotros le ganamos por 30 en la fase regular, y eso por ahí juega en contra en la cabeza nuestra. Pero ellos hacen una estrategia combinada, que es cuadrado y 1, triángulo y 2, cuadrado y 1 conmigo, que me siguen para todos lados, y nosotros no habíamos preparado tanto eso para jugar, porque todavía no se usaba esa combinada. Seguramente el negro Romano, en su experiencia y su jerarquía, lo pensó, que él no meta punto y que bueno, que nos ganen los otros. Pero por suerte los otros ganaron, y por eso éramos un equipo, ¿no? Y eso también marca la jerarquía y el trabajo. Yo lo sufrí, sinceramente la sufrí a la final. Siempre cuento que aún siendo el capitán me costó mucho, porque me pusieron
un jugador de 2 metros enfrente y más allá que uno salte para tirar y tenga la jerarquía, el tipo no se me despegó nunca de encima y me creó muchos problemas. Una de las cosas que recuerdo siempre en finales, he jugado muchas finales, algo de jerarquía y bien planteado por el rival, ¿no? Hubo reventa, sí, hubo reventa. Me acuerdo algo que comenté antes. El intendente de Paraná era Mario Moine y vino el día de la final a la mañana, habló conmigo, yo estaba acá y me dijo que no revendiéramos entrada, que no sobrepasáramos la capacidad. Y si uno ve el video de ese partido, ve que prácticamente estaba la gente sobre la línea de marcatorias de la cancha. Fue algo impresionante. Y mucha gente aún recuerda, amigos, gente que venía, cómo se quedaba después en la cantina de Chagüe, acá, la cancha abierta, que se hacía una cantina y se tomaba todo tipo de bebidas gaseosas, bebidas, se comía, todo, porque además eran unos días espectaculares, de calorcito, todo, y bueno, la gente se quedaba después a comer. Algunos amigos todavía se acuerdan de eso. Yo estaba sentado al lado del banco, digamos, para el Banco de Entre Ríos, el banco que utiliza Echagüe en los partidos, y estaba sentado hacia, digamos, más cerca de la salida, digamos, más cerca. Y bueno, fue algo impresionante, no me acuerdo que la gente saltó así. Fue algo nunca vi. Como también nunca he visto ni increíble lo que jugó Romano en ese partido. Debe haber sido el mejor partido de su vida. Decía, no puede ser, y Entre Ríos le había ganado en la zona, y le había ganado relativamente fácil. Y acá le gana con ese triple, y con ese triple que era, digamos, viniendo de atrás, medio un triple desesperado. Carlos Delfino padre me dice, yo le dije tomá y hacelo. Él me dice eso porque él agarró un rebote largo y se la dio. Aníbal siempre está presente en el estadio, en los partidos. La barra de Aníbal Sánchez es la que lo levanta día a día y lo recuerda en cada partido. Y yo creo que Aníbal dejó un paso imborrable acá en nuestra institución y que siempre va a estar recordado y bueno, es nuestro referente, digamos, en partido tras partido. Yo creo que los jugadores no se hacen por un partido ni por una jugada en especial. Aníbal tenía una trayectoria, un trabajo realizado. Por ahí cuentan, yo no lo viví personalmente, pero sus entrenamientos con lata de batata con cemento subiendo en las tribunas, haciendo gimnasia, digamos, detrás de ese triple, detrás de ese partido, había un esfuerzo dedicado a la disciplina, al básquet, y bueno, el fruto fue ese corolario que fue obtener el primer campeonato argentino, y lamentablemente después, bueno, del club se tuvo que ir, y a los 6 meses creo que fue el accidente camino cuando estaba en Bahía. El triple de Aníbal Sánchez en el segundo final, antes de la chicharra, marcó el triunfo y el campeonato ante un fuerte equipo tucumano que giraba alrededor de Miguel Romano, una de las figuras del seleccionado argentino en esos tiempos. No en vano fue el goleador del partido anotando 33 puntos. Pero no les alcanzó a los tucumanos, porque del otro lado había un equipo aguerrido que sabía lo que quería y que tenía grandes baluartes de nuestro baloncesto argentino, como Sebastián Uranga, Carlos Delfino, Chuzo González y ese grande de Aníbal Sánchez, siempre recordado, que falleciera 10 meses después, en enero del 90, en ese trágico y absurdo accidente automovilístico en proximidades de Bahía Blanca. Y es duro porque vos tenés un marco para festejar. Sí, y la presión y el trabajo. Yo había tenido un esguince que tenía el tobillo así del primer juego. Y me acuerdo que en ese masaje y algunas cositas más y había que vendarse bien. Pero la gente la gente que te ve entrar bandeja, entrar en calor y tenés que jugar. Yo creo que eso es también
cómo uno está duro de cabeza y está preparado para esa final y esa presión. Era una presión muy sana también, porque el público nos alentó todo el tiempo. No tuvimos el murmullo de un campeonato de liga que vos estás jugando una final, cuando las cosas no salen, el profesionalismo es cruel. En cambio ahí teníamos toda la sociedad de Entre Ríos a favor, ni hablar los televisados, las radios, todo eso que fue un boom para la época. Lo de Aníbal fue muy loco, yo convivo con él cuando jugamos un argentino en Formosa y él entra con calzador, era como número 12. Y ahí él empieza a mostrar el esfuerzo, la pasión por este deporte y ser diferente en todo. Era el primero en correr, el primero en hacer pesa acá en el gimnasio, el primero en generar cosas extras que lo hizo ser un jugador de básquet pleno. Mucha gente no lo sabe porque después fue el ídolo de la ciudad, fue el ídolo más allá de la circunstancia y el final de su carrera, pero lógicamente nosotros competíamos sanamente, yo del interior y él de acá, y uno tenía el objetivo, uno quién era el líder en ese momento, pero en realidad uno a la distancia, todos juegan bien, todos pueden ser de jerarquía, todos pueden dar un plus más, todos los jugadores son diferentes, así que yo tenía el mayor de los respetos compitiendo y el respeto de estar fuera y él estar en la ciudad, porque él fue de la ciudad, solamente esa salida para Bahía, pero después fue el ídolo en la ciudad, que es muy difícil ser ídolo en esta ciudad. El sentimiento de haber colaborado, se hizo un grupo un grupo muy lindo entre los jugadores, si bien algunos fueron desde el principio, algunos se incorporaron unos días antes, como el caso de Sebastián Uranga, ¿no es cierto? Pero se hizo un lindo grupo, un cuerpo técnico espectacular. Quiero también ahí recordar a quien fuera el utilero del equipo, Aguiar, una persona que estuvo mucho tiempo ligado al básquet, que ya falleció hace unos años, que era una persona muy ordenada. No, dejo de lado un pequeño entredicho que hubo dentro de dos miembros del cuerpo técnico, pero porque nos juntamos y le pedí que dejaran ese entredicho de lado, y así lo hicieron, actuando muy profesionalmente, a pesar de que es un entredicho bastante serio. No, hay cosas, yo recuerdo cosas, quiero nombrar gente que no siendo integrante de la federación, también colaboró mucho conmigo y con la organización, ¿no es cierto? El contador Ramos, fue el contador Garbarini, gente que siempre estuvo ligada al básquet y que ellos aportaron ese esfuerzo que no se ve muchas veces en lo dirigencial, pero que ayudó, porque en ese momento era una catarata de cosas que había que estar permanentemente pensando, teniendo presente. Y bueno, y por ejemplo, digo como una anécdota, que la policía de Entre Ríos me asignó un custodio sin que lo pidiéramos ni nada. Por eso, efectivamente. Entonces me seguía toda una persona, no recuerdo el nombre, muy serio, un muchacho joven, y todo el torneo estuvo conmigo. Y después, por ejemplo, los 2 o 3 días que había más recaudación, íbamos con un móvil, o en mi auto, o en otro auto, con 2 o 3 policías de civil, a depositar en el banco municipal la recaudación, porque en ese momento la federación tenía la cuenta corriente en ese. Entonces, yo iba con custodios a depositar al banco municipal la recaudación. Si me pongo a recordar, hay miles de cosas, ¿no? Una etapa muy linda, ya les digo, ese triple inolvidable que se hizo además más inolvidable, si se quiere, porque lamentablemente un año después Aníbal tiene ese accidente. Fue un tiro mal elegido de ellos, que tomó el rebote del Fino, se la dio a Sánchez y después la otra situación simpática, ¿no? Que después, bueno, aparecen cosas y cuentan, ¿no? Pero esta también la tengo presente, faltaban 3 segundos, creo. Y bueno, la gente invadió y había que jugar esos 3 segundos.
Entonces, 4 segundos. Estábamos en el... Y bueno, la gente invadió, desalojar la gente, 10 minutos, 15 minutos, toda la gente en el borde de la cancha. Y estábamos todos, la gente de Yahweh, todos los jugadores, todos, que ellos sacaban debajo del cesto. Tucumán sacaba debajo del cesto. Y la idea era que si la jugaban con un pase largo de 20 metros, 25 metros, es decir, en 4 segundos, que el primer pase te ponga la pelota como para que el que reciba pueda tirar, la idea era invadir el campo, ¿no? O sea, esa era la, estábamos todos ahí, viste, en la línea, cosa que si la pelota venía larga, viste, la idea, estaba todo el estadio listo a invadir, y bueno, Tucumán se ve que ya los jugadores de Tucumán dieron por hecho y hicieron un tremendo torneo, o sea, jugaron un pase corto y ahí terminó el campeonato, ¿no? Y de destacar también al Negro Romano, ¿no? Porque el Negro, yo compartí equipo después del argentino, un año después compartí equipo con él en Peñarol, y más allá de mi relación personal con él, Romano sabía jugar para él, sabía jugar para el equipo y sabía jugar para la tribuna. O sea, el Negro dominaba el juego, digamos, sabía del juego y sabía jugar el juego. Cuando tenía que jugar para la tribuna, sabía cómo jugar con la tribuna, y en esos partidos, en esa característica, él jugaba para el equipo y tremendo jugador, ¿no? En realidad él incluso se apura a tirar el tiro porque faltaban 5 segundos, 6 segundos. En el básquet moderno de hoy hubiese sido criminal, eso sí, la erraba. Pero la fortuna le dio que entró ese tiro. Él solía tomar tiro a distancia, no tan lejos naturalmente, pero bueno, esto es básquet y todo puede pasar, y en una final todo puede pasar. Inclusive creo que fue justo el resultado, no por el triple, sino que porque nosotros teníamos un mejor trabajo, un mejor equipo que el equipo de Tucumán. Tucumán era Negro Romano y algunos más, de jerarquía también, pero no era como un plantel largo como el nuestro, que había trabajado muy duro para llegar a esta instancia. Tuvo mucho que ver por lo que significó Aníbal para la ciudad de Paraná, para Echagüe especialmente, y bueno, y el accidente lamentable hizo de que eso fuera mucho más de lo que a lo mejor todos hubiésemos pensado, como vos lo estás diciendo, como se dice, es decir, la ausencia y en ese momento y el poco tiempo y el último campeonato tuvo mucho que ver. La base de la selección de Entre Ríos era Echagüe, se jugaba en Echagüe, creo que había un pensamiento lógico, más allá del currículum que yo tenía, ¿no? Creo que fue una decisión lógica de los dirigentes, más allá de que justo era yo el entrenador. Vos vas a organizar un evento nacional en un club, la base de los jugadores de ese club, Echagüe fueron los mejores años de la liga, tercero, cuarto, quinto, le ganábamos a todos, perdíamos con muchos y generalmente le ganábamos a todos. O sea, creo que fue una elección lógica de parte de los dirigentes a que yo lo dirigiera, y la mía de aceptarlo también, ¿no? Mi experiencia con él fue positiva, ¿no? Serio, concentrado, en foco, un combo guard, ¿no? Podía jugar de guardia, podía jugar de base, aunque pienso que era mucho más en ese momento capaz, una pena, ¿no? Unos años más él podría haber definido más su posición de base, ¿no? Pues yo jugaba con Pacheco y él. Digamos, el equipo de la final fue Pacheco, él, González, Delfino y Duranga, ¿no? Digamos, y después yo en la selección del equipo estaba Santiago Vesco y Musante. Eran 3 bases y de alternativa a él, pero en la mayoría del torneo él jugó más de guardia que de base. Podía haber sido un combo guard, para esa época una buena estatura, con tiro, y sobre todo que marcaba una diferencia que a mí no me llamaba la atención porque yo venía de otros medios, pero de todas maneras él marcaba una diferencia acá con el rigor profesional, ¿no? O sea, la dedicación que tenía al básquet, ¿no? Tucumán en el ataque, faltando 8 segundos aproximadamente, Roque San Martín, uno de los jugadores que tenía Tucumán en cancha en ese momento, le da la pelota, ve un espacio vacío, se mueve del centro hacia la izquierda, entrando por la bocha, y cuando se ve solo frente al aro, tiró. Marra lanzamiento, la pelota es para Carlos Delfino, que había errado uno de los 2 lanzamientos que le daba el empate a Entre Ríos en ese momento. Se la da a Aníbal. Aníbal toma la pelota, da 2 pasos, cruza la mitad de cancha sobre el sector derecho del ataque de Entre Ríos y lanza. Yo, que lo venía siguiendo, intuía que lo que iba a hacer era dársela a Sebastián Uranga, que iba solo por el medio. Sebastián recibía esa pelota en la bocha del otro lado, daba 2 pasos
y terminaba convirtiendo el doble que también lo dejaba Entre Ríos campeón. Capaz que tenían unos segunditos más para poder mover esa pelota y terminar prácticamente con el silbato. Mete ese triple Aníbal y yo cuando lo tira no tuve la intuición del tiro ganador. Porque cuando la veo en el aire a la pelota, cuando veo que lanza, digo, no, triple. Así que si vos me decís que hay una intuición ganadora, en ese momento yo no la vi de esa manera, no la sentí de esa manera, pensé que no iba a entrar, estaba lejos. Entre Ríos sufrió todo el partido, llegaron suplementarios, por ejemplo, también, sufrió todo el partido y pensé que no iba a ser. Nos encontramos, hicimos una cena y compartimos, sí. Después compartí con él y la señora. Y bueno, parte de la charla de esa era lo que te decía. Yo le decía, ¿y sentiste que la tenías que tirar? Sí, yo sentí que se iba el tiempo, no sabía bien cuánto iba, y bueno, la dejó en el aire, ¿no? Y recupero otro pensamiento después de Miguel Romano, de un periodista que falleció, un periodista de básquet, de los primeros de Argentina, de la Liga Argentina, que él publicó, no sé en un diario, La Nación, no sé qué diario, que a esa pelota la metieron digamos, los ojos de las 5.000, 6.000 personas que había en el estadio, ¿no? O sea, cuando iba en el aire, los ojos la hicieron que entrara, ¿no? Ayudaron a que entrara. Se viene el número 7, Romano ahora. Romano Flores. Peralta. Flores. Romano. Número 7, San Martín. El lanzamiento. Quedó corto. Daniel Sánchez. El lanzamiento. ¡Triple!